El tema que voy a abordar es el cambio conceptual en el nuevo pensamiento del náhuatl en los siglos XVI y XVII. Como si me presenta, soy mesoamericanista con especialidad en cultura náhuatl prehispánica y náhuatl clásico. En esta exposición me enfoco en el proceso de la transición del esquema cognitivo indígena náhuatl al esquema cognitivo europeo en la época mencionada. El cambio conceptual en relación con el lenguaje y su estructura subyacente del sistema cognitivo de una cultura podría revelar las bases para la formación de una nueva tradición en la modernidad temprana de México. Por el hecho de que cada lengua tiene su propia lógica interna, los hablantes de diferentes idiomas pueden expresarse y pensar de manera distinta. Aunque tiene un sentido válido en el texto traducido a otro idioma, por el efecto de espejismo, el significado original puede ser muy distinto. Lo que quiero destacar en este trabajo es la necesidad de comprender el cambio conceptual en relación con el lenguaje y su estructura subyacente del sistema cognitivo indígena. El idioma náhuatl era lengua franca en el siglo XVI en Mesoamérica y desde luego en Nueva España. Los desarrollos lingüísticos de esta lengua tienen valor explicativo en la modernidad temprana por estar incluidos otros aspectos culturales. Es decir, un cambio lingüístico implica nuevas palabras que transmiten conceptos modificados. Después de la caída de México Tenochtitlan, ya se emprende la llamada conquista espiritual. 2 años tras la caída, llega el primer misionario, Fray Pedro de Gante, y posteriormente 12 franciscanos. En este contexto de la conquista espiritual, el tema principal de los frailes y su educación se enfocaron en el alma y el cuerpo humano. En el siglo XVI, en el momento de llegar los europeos a la tierra de México, ya tenía la epistemología del dualismo trascendente, es decir, en dicotomía el cuerpo y el alma. En contraste, la composición anímica de las criaturas en el contexto náhuatl antiguo fue plural, es decir, varias almas. Teyolía, Teotl, corazón; Tonali, calor, sol; Ijiyotl, aliento, viento. En este rubro, los estudios reconocidos son del doctor López Autin y la doctora Bakiber Hurst. De estas 3 unidades anímicas, los autores mencionados refieren que Teyolía es un sintagma náhuatl clásico que utilizaron los frailes evangélicos y los indígenas alfabetizados del siglo XVI para referirse al concepto de alma esencial. Al parecer, Teyolía, como alma, es una traducción literal o una acuñación nueva en un modelo cognitivo distinto, siguiendo la pauta gramatical del náhuatl clásico. El planteamiento de los problemas filosóficos descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje, según el destacado filósofo Ludwig Wittgenstein. De la misma manera, para entender la conceptualización en otro idioma, puede ocurrir un espejismo de traducción. El término teyolía se encuentra en forma de difrasismo en el binomio léxico, como in te animawan, in teyolía, agregando aquí ánima en latín y teyolía en náhuatl. En los textos de la crónica Mexcayotl y los cantares mexicanos, entre otras crónicas escritas por los indígenas alfabetizados, testamentos en náhuatl. Pero no se encuentra en estudios de campo, en comunidades de habla náhuatl.
En el análisis etimológico gramatical, en el náhuatl clásico, el sintagma teyolía se aglutina con la raíz verbal yoli, con el prefijo posesivo y el sufijo gramatical o pretérito, como teyolía, no yolía, moyolía, toyolía. Esto todo te, no, mo son posesivos. Al aplicar el análisis gramatical, al anunciado teyolía se revela la auténtica semántica de la gramática y la imagen conceptual del náhuatl clásico. El náhuatl clásico está en otro paradigma lingüístico. Una misma palabra conjugada con otras palabras constituye una oración como cláusula nuclear nominal y verbal. La traducción teyolía como alma sería lo que vivifica a alguien. Sin embargo, cada lengua se conforma según su experiencia histórica y su observación del mundo natural que se expresa en sus formas conceptuales. La conceptualización, entonces, tiene su base en una taxonomía y una nomenclatura propia arraigada en el suelo epistémico de cada cultura. Después de la caída de Tenochtitlan, los frailes e indígenas alfabetizados, en el esquema dicotómico cuerpo-alma, aplicaron o acuñaron el término teyolía en el nuevo pensamiento náhuatl. Esto no voy a explicar nada más como visual. Aquí, el sistema cognitivo indígena se formó durante largo tiempo en el proceso evolutivo dialéctico entre el ambiente mesoamericano y el sujeto autóctono. Como la tetralogía cósmica en transitoriedad de 4 fases de la conciencia espaciotemporal. La abrupta aniquilación del uso de este sistema primordial causó, sobre todo el sistema calendárico, como se ve en la imagen, un cambio aún más drástico en la cognición indígena. En el mundo náhuatl, en el momento de la muerte, se descompone el cuerpo humano muerto en 4 elementos como fuerzas divinas fragmentadas en la fisión que podemos ver en la imagen prehispánica del Códice Laúd. Y aquí 4 elementos están en el contexto náhuatl, también en general mesoamericano, siempre está poseído como nuestro aliento. El aire como viento está en la naturaleza. Para poseer con alguien siempre necesita posesivo. Esta es una pauta mesoamericana en general. Después voy a analizar un poco más en la gramática. Aquí podemos ver la fusión de los elementos o fragmentos de las fuerzas divinas en el corazón, en el momento de conformarse el alma o yolteotl en náhuatl. Yolteotl el corazón, yolotl el corazón, donde se reúnen los elementos complementarios del principio de la dualidad inmanente indígena como quincunce o el símbolo del movimiento Olin, como el alma de Yolía o Yolteotl, corazón Dios. Esta es la formación del hombre actual, según la leyenda de los soles, una versión verbal, en este caso como de fusión del cuerpo humano y también las divinidades humanas. En el lenguaje simbólico se representan los nombres, elementos y sucesos, los relatos mitológicos del códice prehispánico a la versión verbal transcrita en el alfabeto. No puedo explicar tan detalle, pero como se ve este ejecat, como en otra palabra en la naturaleza, el viento se penetra hasta el inframundo.
donde se estaban Mictlantecutli, la deidad de la muerte, y allá recoge huesos antepasados o seres humanos anteriores. Y luego, si sale otra vez a la tierra, superficie, en este momento, y Quetzalcóatl dice, la deidad de la muerte requiere, pues déjele los huesos. Por eso Quetzalcóatl, sí, respuesta a su nahual dice, dile que los voy a dejar. Y su nahual dice, ya los vengo a dejar. Aquí esta palabra no es una simple palabra, aquí como un destino del futuro de los seres humanos. Por eso todos los seres humanos deben morirse de su destino, ¿no? Esta es una versión verbal. Y luego Mictlantecutli, como hacer una trampa para que no los lleven los huesos. Y luego que Quetzalcóatl se calle en un hoyo y luego se esparcen los huesos, muy simbólico, ¿no? Y esto sería también destino de sufrir los seres humanos. Y posteriormente Quetzalcóatl los lleva a Tamoanchan, como una cueva, y los muele Quilastli o Cihuacóatl, y en un lebrillo. Y Quetzalcóatl sangró su pene sobre lo molido. Es todo simbólico. Todos los dioses participantes hicieron penitencia. De allí que por los dioses nacieron los hombres, porque ellos hicieron penitencias por nosotros. Esto con la versión verbal y lo que vimos anterior, las imágenes prehispánicas coinciden, pero otra manera. Y estas imágenes prehispánicas nos revelan la fusión y fisión de los elementos primarios y las unidades anímicas en el cuerpo humano, en el corazón, el alma, Teyolía o Yorteotl. El cuerpo humano es donde se reúnen los elementos complementarios del principio de la dualidad inmanente indígena, y especialmente en el corazón como quincunce o símbolo del movimiento, Olin, que expresa en un posesivo, como ya dije, como una pauta mesoamericana de Yolía o Yorteotl en forma abstracta. El doctor Eric Velázquez, es magista conocido, lo expresa como morada de dioses, lo significa un cuerpo humano, lo que estoy de acuerdo, especialmente en el corazón Yolotl, donde se reúnen las fuerzas o fragmentos divinos que se denominan en náhuatl como Teyolía o Yorteotl, lo repito, en maya de la época clásica, o Gilis, Kun, Dios corazón. En este contexto hay una razón poderosa entre los antiguos nahuas, puesto que el alma se considera como Yolteotl y los frailes, evitando el término Dios, Teotl, utilizaron el difrasismo ánima, latín, Teyolía en náhuatl. El sintagma Teyolía como alma es un modelo ejemplar del cambio conceptual en los siglos XVI y XVII. Totecuyo como nuestro Señor, Tonantzin como nuestra Madre Virgen, la Virgen, Tlacatecolotl como diablo, infiernos, paraíso, etc. Aquí no está Itzá, ¿verdad? Hace rato, como mencionó, el mal, el bien, en ese caso el náhuatl no tiene palabras dicotómicas. Bueno es cuali, mal es amo cuali, no bueno. No está en sistema como dicotomía, ¿no? Por eso mencionaba hace rato, pero ya se fue. Por eso esos todos conceptos sí debemos ver, por eso estudios del siglo XVI, XVII, si cambian. Al parecer, estos conceptos, como traducción náhuatl, son nuevas acuñaciones o transformaciones en otro esquema cognitivo. En este sentido, un cambio conceptual en la época mencionada se requería para implantar el nuevo pensamiento un esquema epistemológico totalmente distinto en la misma vestidura, claro.
del lenguaje en náhuatl clásico. Sí, en resumen, de esta forma, ay, caray, no cambié, ¿verdad? Sí. De esta forma, los desarrollos lingüísticos de la lengua náhuatl tienen valor explicativo en la modernidad temprana de México, ya que el cambio conceptual en el pensamiento náhuatl podría revelar las bases para la formación de una nueva tradición mexicana. Un cambio lingüístico implica nuevas palabras que transmiten conceptos modificados. Si bien los modelos cognitivos injertados provocaron algunos cambios en la conceptualización de los indígenas, los nativos de esta tierra los interiorizaron o corporizaron en su sensibilidad de dualismo inmanente en el concepto empático indígena. En el caso del catolicismo europeo, lo estaban aceptando o permitiendo en el sentido nativo de que sería un proceso de mexicanización. Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia. Me parece sumamente interesante porque estamos hablando de otra forma también de hablar de la conceptualización en general, ¿no? Y creo que la forma en cómo concluyó sobre que esto puede ser las bases para una transformación de una nueva tradición mexicana fue contundente, más para analizar entre nosotros, ¿no? Las significaciones de todas las palabras que pronunciamos diariamente.